tengan todos ustedes. Es un gusto recibirlos en este auditorio del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos en nuestra sesión académica semanal. A nombre de la dirección y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, les damos la más cordial bienvenida. Hoy, nuestra sesión académica semanal va a manejar un tema de suma importancia y obviamente de una actualidad continua. Y para esta sesión tenemos el gusto de contar con nuestro profesor, el doctor José Roberto Ríos Nava, quien es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina. Posteriormente hizo la especialidad de otorrinolaringología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Vino a este hospital a ser parte del grupo de especialistas en otorrinolaringología y actualmente es el jefe de servicio de esta especialidad, además de tener el curso avanzado de cirugía endoscópica de senos paranasales y es el adjunto del posgrado de otorrinolaringología y también es profesor de pregrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Panamericana. El doctor José Roberto Ríos Nava nos va a presentar el tema la influenza desde el punto de vista del otorrinolaringólogo. Démosle un fuerte aplauso a nuestro profesor y gracias al doctor Ríos Nava por aceptar la invitación. Muy amable. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Nava por mi presentación. Hoy es un gusto estar con ustedes tratando un tema que a toda la comunidad, no nada más la médica, nos interesa. Hay muchos mitos, hay muchas verdades, pero lo más importante es conocer a una de las patologías más comunes que afectan a nuestra población. Hay una gran controversia desde el punto de vista de las infecciones de las vías respiratorias altas. ¿Qué es la influenza? ¿Qué es la gripe? ¿Qué es el resfriado común? ¿Cuántas veces no nos equivocamos en cuanto al tratamiento? ¿Cuántos mitos no hay sobre la vacunación? ¿Qué sabemos sobre la influenza en realidad? Esto es muy importante para el médico general porque es el médico de primer contacto. Hoy vamos a hacer una breve reseña, ¿verdad?, y conocer los términos de lo que es la influenza. ¿Por qué le llamamos influenza? ¿Por qué le llamamos gripe? ¿O por qué le llamamos resfriado común? ¿Es lo mismo? ¿Cómo debemos de abordar a nuestros pacientes? ¿Cuáles son los grupos etarios de mayor riesgo? ¿Quiénes son más propensos a las complicaciones? ¿Cuáles son estas? ¿Qué debemos de hacer el médico ante un brote de esto? ¿Valió la pena la gran cantidad de sacrificio que hizo nuestra población cuando tuvimos esa gran epidemia? Esas son algunas de las cosas que trataremos de establecer para que conozcamos un poco más lo que es este gran flagelo de la humanidad, porque no es nueva. Creíamos que era nueva, pero esto ha tenido una gran repercusión. Si yo les comentara que ha ocasionado más muertes que la Primera Guerra Mundial, y no en tantos años que se llevó a cabo la guerra, en meses. Para este fin me permití invitar al doctor Carlos Embarcadero, que es nuestro jefe de residentes R4, para que dé una breve reseña ante lo cual nos estamos enfrentando día a día. Buenos días. Vamos a comenzar a hablar acerca del tema. Como contenido de la presentación, tocaremos los antecedentes históricos de las epidemias de infecciones de vías respiratorias que han sucedido a través de la historia del mundo. Conoceremos la diferencia entre resfriado común o influenza
Así también tendremos un acercamiento acerca del papel que juega el otorrinolaringólogo tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de esta entidad, y conoceremos la epidemiología actual, la situación en México y qué novedades hay acerca de la terapéutica con respecto a esta infección viral. Bueno, como decía Cicerón, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La influenza se empezó a utilizar el término por primera vez en Italia en el siglo XV, y lo utilizaban para caracterizar una enfermedad respiratoria que se atribuía a la influencia de los astros y del frío. Fue en 1793 en Estados Unidos, Filadelfia, cuando Robert Johnson describió por primera vez esta entidad en América, en nuestro continente. Durante el siglo XVIII se registraron 13 grandes epidemias a nivel mundial, 12 en el siglo XIX, y siendo la influenza responsable de la mayoría de estas epidemias. Hubo una gran pandemia, que es la más representativa acerca de esta infección por este virus gripal. Fue la pandemia de 1918-1919, que se conoció como la gripe española. Aquí me permito enseñarles un fragmento de una carta que escribió este médico militar, Roy Grace, y en el que describió por primera vez cuál era la situación y qué estaba pasando en este tiempo, justo después del término de la Primera Guerra Mundial. Y dice: estos hombres comienzan con lo que parece ser un ataque ordinario de la gripe o influenza, y cuando llegan al hospital desarrollan rápidamente el tipo más vicioso de neumonía que se haya visto. 2 horas después del ingreso tienden las manchas de mahogany en las mejillas, y pocas horas después se le puede ver la cianosis extendiéndose desde las orejas a toda la cara. En cosa de horas sobreviene la muerte. Es horrible. Uno puede ver morir 1, 2 o 20 hombres, pero estos hombres mueren como moscas. Ha habido un promedio de 100 muertes por día. Hemos perdido numerosos médicos y enfermeras. Son necesarios trenes especiales para trasladar los muertos. Por varios días no había féretros suficientes y fue necesario apilar los muertos. Este episodio de la gripe española fue el más importante de la historia. Causó entre 20 a 40 millones de muertes a nivel mundial. William Welch, que fue un médico que trabajó con Roy Grace, fue un patólogo y fue el primero en comenzar a estudiar qué era lo que estaba pasando con estos pacientes y a qué se le atribuía su aparición, ¿no? Esta es una fotografía documental de la situación que se vivía en esa época. Inició en mayo de 1918. Se llama gripe española, sin embargo el primer brote fue en un campamento norteamericano en Kansas, y afectó toda Europa y Norteamérica durante el verano y el otoño de ese mismo año. Provocó más muertes que la Primera Guerra Mundial, como ya se los había mencionado, y se pensó en un inicio que era un arma alemana. La denominaban gripe flandés o Blitzcatarro. Algunos otros autores mencionan que aparentemente inició esto en Boston, y las editoriales estadounidenses justificaban que el nombre de gripe española era porque solo España, que era un país neutral durante la Primera Guerra, no tenía censura para hablar acerca del tema como los países beligerantes. Y también los estadounidenses manejaron la versión de que esta gripe llegó al continente americano a través de inmigrantes españoles, pero que el verdadero origen había sido China, lo cual ya actualmente se conoce que pues fue en Estados Unidos. Aquí también igual vemos otra acerca de las medidas precautorias que tomaban tempranamente el personal de salud de aquella época. Y entonces, ¿por qué fue española? ¿Por qué se denominó así? Ya les adelanté un poco en la diapositiva previa. Fue porque la prensa española informaba, era la única que se atrevía a informar datos acerca de las muertes, acerca de la evolución de la enfermedad, y como era un país neutral podía publicar a nivel mundial. Los datos de la enfermedad solo aparecían en periódicos españoles, y pasó una situación muy particular en ese país. El rey Alfonso se enfermó gravemente de esta influenza, y pues entonces se hizo más grande la noticia.
Entonces ya como tal se estableció la etiología viral de la influenza y se le atribuyó a este virus que ya conocemos en 1933 por un médico de apellido Smith. En 1931, sin embargo, ya se había detectado que era un virus de origen porcino, el cual causaba todas estas manifestaciones. Hubo numerosas epidemias que se atribuyeron a mutaciones del mismo virus o recombinaciones con otro tipo de cepas. Y en esta tabla les muestro cómo no se acerca para nada a las cifras de otras epidemias que han suscitado en la historia de la humanidad, como la gripe española, que tuvo de 20 a 40 millones de muertos. Ajá. Bueno, ya después, recordando lo que pasó aquí, nosotros lo vivimos muy de cerca en el 2009, se desató la epidemia de influenza, la que se consideró la primera pandemia del siglo XXI. El 21 de abril de 2009 pasó, el primer caso se documentó en una comunidad llamada La Gloria, en un niño de 10 años que queda en Veracruz. Se publicó por primera vez en el informe semanal de morbilidad y mortalidad. Sin embargo, hubo otros dos casos, un segundo y un tercer caso que se documentaron casi a la par del primer caso en México, que fue este que les comento en Veracruz. Se dio en dos niños, una niña de 9 años y un niño de 10 años, curiosamente, en San Diego, California. Todos se preguntaban qué pasaba, por qué tanta gente enfermaba, por qué tanta gente moría. Fue porque fue un nuevo virus, nos enfrentamos a un nuevo virus del tipo A de influenza que ya se conocía. Sin embargo, era negativo hasta ese momento a H1N1, a las proteínas de superficie que se identifican en dicho virus, H3N2 y H5N1, los cuales ya estaban estudiados previamente. En 17 de abril se determinó que era la influenza, que era por un virus de tipo A, pero tuvo genoma porcino y estuvo recombinado con dos genes euroasiáticos que eran resistentes a la mantadina y rimantadina. Tal cual, por eso fue difícil el control y el tratamiento de dicha enfermedad. Tras haber registrado 20 muertes por neumonía viral en México, se tomaron todas las medidas precautorias para el control de la enfermedad y fue cuando pues, la población cayó en pánico, ¿no? Aquí les dejo unas fotos que pues, ya recordamos bien, ¿no? Que todos se protegían, todos se lavaban las manos y antes de esto pues no había tales medidas, ¿no? El 11 de junio del 2009, para el 11 de junio del 2009 ya había 74 países involucrados y entonces la OMS declaró la fase 6. Se confirmaron totalmente 622.482 casos y el reporte mundial, según la Organización Panamericana de la Salud, fue que más del 50% de los casos se localizó aquí en el continente americano. En México hubo 70.000 casos oficiales confirmados y reportados y alrededor de 1.000 defunciones, ya para diciembre del 2009, siendo que esto empezó desde abril de dicho año. En esta como línea del tiempo se muestra como el inicio casi simultáneo de los dos casos, el primer caso en México aquí y el segundo en Estados Unidos, bueno, el segundo y el tercero en Estados Unidos, según estudios retrospectivos que se han hecho, porque en ese momento no se sabía cuál era el caso cero, en dónde había iniciado, ¿no? Pero son los registros más antiguos que hay, o los primeros, y ya después cómo se fue distribuyendo por todo el continente americano hasta finalmente ya para diciembre alcanzar 74 países. El último continente que se vio afectado fue África, y ya en la época moderna, con el uso del avión, el avance en los transportes, las telecomunicaciones, pues la enfermedad se difundió más, ¿no? La migración. Aquí hay una gráfica que representa todas las defunciones que han habido tras las epidemias gripales causadas por influenza, siendo que no se compara para nada la que se vivió antiguamente en 2009 a la influenza de la gripe, la gripe española bien llamada, ¿no? Lo que les contaba. Bueno, y entonces ya conociendo estos antecedentes históricos, es fundamental preguntarnos o hacer la distinción, ¿no? ¿Se trata de un resfriado común, lo que presenta el paciente, o es un cuadro de influenza? Entonces vamos a ver que el resfriado común es la causa más, o catarro, también catarro común, o rinofaringitis aguda, es la causa más común de faringitis en adultos, corresponde al 60% de los cuadros. Es una enfermedad leve, autolimitada. El agente causal es el rinovirus, que es un virus de RNA, y pertenece a la familia Picornaviridae. Se transmite por microgotas y afecta en específico el epitelio nasal y faríngeo.
siendo que la influenza es una enfermedad viral tanto de vías respiratorias superiores como inferiores. Tiene dos formas de la enfermedad de manifestarse, una leve y una grave. Afortunadamente la leve es la más común. El agente causal es el influenza virus, que hay de tres tipos, A, B y C. Se han caracterizado tres tipos, A y B que afectan a humanos, y el C todavía no se ha visto que cause patogenicidad en el mismo. Es un virus de la familia Orthomyxoviridae, y también la transmisión es por microgotas o contacto directo con secreciones. Una persona que acarrea el virus y que entonces puede tener un diámetro de 1 metro de contagio y invade directamente el epitelio respiratorio. En los siguientes esquemas vamos a observar que básicamente el mecanismo de patogenicidad tanto del rinovirus, que es el más común, el agente más común del catarro común, es similar al de la influenza. Son viriones que se adhieren a las moléculas de la superficie a través de glicoproteínas y que son endocitados por la célula para que el material genético se recombine dentro del núcleo y con esto haya replicación viral y se liberen copias idénticas del mismo virus y sean los responsables de los daños a nivel a nivel del organismo. Aquí como tal este esquema de la invasión de la influenza del virus de la influenza hacia una célula del epitelio respiratorio, en la cual se identifican bien las proteínas que ya están de más estudiadas, las proteínas de superficie de dicho virus, la neuraminidasa, la proteína M2 y la hemaglutinina se adhieren a la superficie del epitelio respiratorio, son endocitadas y se fusiona el material genético del virión con el de la célula mediante la endonucleasa, que también es un blanco terapéutico actual en el que se han desarrollado varios fármacos. Ya después se libera el ADN del virus y pues igual se liberan todos los viriones. Muchas gracias, doctor Carlos Mercadeo, por hacernos este recorrido histórico y, sobre todo, recordar que estas cepas se recombinan. Si nos retrocedemos un poco, vemos cómo el virus de la influenza tipo A, que es el más común, es el porcino, se recombinó con un aviar. Y ese es el gran misterio de los virus, de la vida. Eso multiplicó su patogenicidad. Afortunadamente, a diferencia de principios del siglo pasado, y cosa curiosa, 100 años después tenemos una nueva crisis. ¿Por qué no tuvo ese impacto? Afortunadamente, por los antivirales que tenemos ahora. Y segundo, por las medidas que oportunamente se tuvieron que hacer. Muy graves para nuestra población y nuestra economía, pero tenían que hacerse porque de lo contrario vimos la gran mortandad que puede causar este tipo de epidemias. Regresando a nuestra exposición, en el cuadro clínico, ¿qué es lo más común que nos lleva a la consulta? Los cuadros de resfriado comunes. Y entonces, ¿por qué les damos antivirales que están dirigidos para la influenza? Porque para nosotros los médicos es mucho más fácil dar una receta, a veces investigar un poco más en la semiología de nuestros pacientes. Y vemos que son muy semejantes. Ambos se van a quejar de un inicio más o menos de 72 horas. Van a decir que hay dolor corporal, que tienen obstrucción nasal, que tienen escurrimiento nasal. Pero aquí es en donde empieza ardor faríngeo. Pero aquí es en donde viene nuestra semiología. Cuando nuestros pacientes, ¿quién presenta fiebre? ¿Quién no presenta fiebre? La gravedad de la sintomatología. Se puede acompañar o no de cuadros diarreicos, y eso los pediatras nos pueden dar una clase. Es decir, vemos que son muy semejantes, pero con grandes diferencias. El ataque al estado general es mucho mayor en un paciente con influenza. La fiebre no pasa
en el resfriado común de febrícula, mientras que acá te presentan fiebres mayores de 39 grados. Entonces vemos la gran diferencia ahí. Entonces yo debo de detenerme, doy o no tratamiento, y qué tipo de tratamiento debo de darle a mi paciente. Tenemos otro gran problema, la automedicación. ¿Cuántas veces nos llegan nuestros pacientes a los cuales con un cuadro gripal ya les dieron algo que no debemos de darle, como es la aspirina? ¿Por qué? Porque tenía dolor de cabeza, tenía fiebre. Y lo primero que tiene la mamá a la mano pues es dar una aspirina. O la abuela, o el tío. Porque si algo nos cuesta es hacer inversión en salud a los mexicanos. Debemos de romper todo eso y saber dirigirnos bien nuestros tratamientos y las campañas nacionales, saberlas dirigir bien hacia la prevención y el tratamiento oportuno. Espero no equivocarme, si ya me equivoqué. ¿Cuál es la frecuencia? La fiebre. Si vamos a hablar de la influenza, vemos que la fiebre es un punto cardinal. La tos como segundo, pero también el otro lo tiene. Un ataque al estado general, tercer punto. Y todo lo demás puede ser un resfriado común. Entonces vamos partiendo, es decir, los síntomas que nos deben de guiar hacia un diagnóstico oportuno. Y sobre todo, ¿en quién? En los pacientes que corren gran riesgo de complicaciones. Ese es un paciente que no está complicado. ¿Qué debemos de atender cuando nos llega un paciente, sobre todo los médicos jóvenes que están inmersos en urgencias? Saber detectar a tiempo las probables complicaciones. Y no voy a hablar en este momento de las complicaciones del otorrino, porque son las menos, afortunadamente, pero sí las que van a encontrar en las unidades de urgencias pediatría y en las unidades de urgencias adultos. Vemos aquí una probable complicación, tanto de un resfriado común como influenza. ¿Hay alguna diferencia? Ninguna. Ambos oídos tienen derrame. ¿Qué vamos a encontrar? Una gran inflamación de las vías aéreas, hiperemia. ¿Quién me los da? Las dos. Entonces la exploración es tanto, ¿verdad?, que nos guíe hacia el diagnóstico. Vean, enrojecimiento del orofaringe. Con una característica, no hay exudados. Hay una gran irritación. ¿Quién nos da? Las dos. Y es la gran confusión que nos brindan este tipo de pacientes. La clínica. La clínica nos va a dar los puntos. Y entonces debemos de saber qué es un caso confirmado, probable, ¿sí?, o sospechoso. Obviamente, si yo tengo toda la clínica que me lleve hacia un diagnóstico de influenza, pues estoy sospechando, es un caso sospechoso. ¿Cuándo es probable? Cuando la prueba rápida es dudosa. Ahora, las pruebas rápidas que vamos a manejar posteriormente, que es lo que se debería de hacer, pero que desafortunadamente ahorita por los costos, y sabemos la crisis económica que estamos padeciendo, solo se lleva a cabo en aquellos casos complicados, aunque deberíamos de realizarla en todo paciente sospechoso. Pero aquí hay una gran también situación. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? ¿Y por qué ha fracasado la prueba rápida? ¿Cómo realizamos la prueba? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se realiza la prueba rápida de la influenza? Es esto lo que nos pasa, que no sabemos tomar la muestra. La muestra se debe tomar con un hisopo largo hasta la nasofaringe. Algunos de
de ustedes ya han tomado muestras? Súper molesto. El otro punto que podemos tomarlo es en la orofaringe, pero en la parte posterior, igual molesto. Entonces, esto es lo que muchas veces nos retrasa para confirmar los diagnósticos. La prueba de detección rápida y la detección de PCR, eso ya lo hacemos en pacientes que están altamente sospechosos o que ya tenemos complicaciones. Desafortunadamente esa es la realidad de nuestros medios de salud pública. A nivel privado, obviamente eso se maneja mucho más rápido. Costos, y volvemos a lo mismo. Y ahora sí, bueno, ya tengo un paciente, ya lo separé, este no me presenta tantos síntomas, ¿qué voy a hacer? Es un resfriado común. Medidas generales: hidratar bien a su paciente y reposo. Si acaso sintomáticos. Pero por favor no le den los antivirales. ¿Por qué? Y ahorita viene la explicación de por qué la amantadina y sus derivados han dejado de funcionar. Todo el mundo conocemos el famoso antiviral que viene por un fármaco, para no decir fármacos, nombres comerciales. Todos lo conocemos. Y es lo primero que da. Es lo primero que da la mamá, la tía, la abuela, el farmacéutico, el vecino. ¿Sabes qué? Tómate esto. Cada 12 horas te vas a sentir chévere. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y ese es el gran problema: la resistencia. Los virus también se vuelven resistentes. Actualmente la resistencia es de más del 50%, por eso ha perdido su eficacia. La amantadina o rimantadina, si estoy sospechando influenza, ya sé que tiene un fracaso. Entonces, ¿por qué no vamos de una vez a oseltamivir? Siempre y cuando tenga una verdadera sospecha clínica o ven de diagnóstico rápido, vamos a dar este tipo de antivirales. Si no, abstengámonos de dar tratamientos mal infundados. Eduquemos también a nuestros pacientes. Si me va a dar algo, dele agüita, dele reposo, dele una buena sopa, como decía la abuela, ¿sí? Hidrátelo bien y olvídese. Y aquí es donde viene lo más grave: las complicaciones. ¿Por qué nos preocupamos tanto por la influenza? Porque desafortunadamente se van a complicar los dos grupos más vulnerables, los extremos de la vida. Por los niños pequeños, menores de 5 años, o, como yo, los mayores de 65 años. Pero no nada más son los grupos que están en riesgo, se nos olvida también las madres embarazadas. Se nos olvidan también los pacientes que tienen inmunocomprometido su sistema, los diabéticos, los asmáticos. Esos son los grupos que corren grandes riesgos. Los fumadores, como les digo, los que pertenecen al club de alcohol y fuerza. Entonces, todos esos pacientes son los que realmente, y son pacientes productivos, son los que están realmente en peligro cuando no sabemos dirigir nuestro tratamiento o cuando no sabemos detectar las complicaciones a tiempo, cuando retrasamos el tratamiento con los antivirales. Viene la otra cosa, la profilaxis. ¿A quién debemos de darle profilaxis una vez que ya determinamos que nuestros pacientes? ¿Es en la misma cantidad cada 12 horas? Si hablamos de los oseltamivir 75, porque no es el único antiviral. Tenemos otro antiviral que es inhalado. Y tenemos otro antiviral que no llega a México, que es intravenoso. Entonces, bueno, ¿a quiénes vamos a dirigirnos a ese tipo de tratamientos? Obviamente, el tratamiento ya tenemos a nuestro paciente, ¿verdad?, que ha sufrido la fiebre, la cefalea, y ya fuertemente sospechamos en influenza. Ok, a este le doy su tratamiento, 5 días de oseltamivir, es adulto, 75 miligramos. Dependiendo de la edad, hay tratamientos desde 30, 40 miligramos que se dirigen a los niños. Y esto
la verdad, se les tiene que dar machacado porque desafortunadamente no hay suspensión. En México no tenemos suspensión. Entonces hay que machacárselos y disfrazarles el sabor porque tiene un sabor verdaderamente desagradable. Entonces hay que saber usar su tratamiento. Ahora bien, ¿qué más debo hacer? Estoy sospechando una complicación. Las guías internacionales no mencionan las cefalosporinas, mencionan la amoxicilina con ácido clavulánico. Pero la práctica también nos dice que a veces no es tan utilizable en nuestros pacientes por la gravedad. Y entonces tenemos que utilizar cefalosporinas de la tercera generación, o bien otros, las quinolonas, que están tan discutidas actualmente, a darle apoyo respiratorio y todo lo que se vaya complicando. Eso es una guía más o menos muy resumida para cómo hacer el abordaje. Sospecho de gripe o influenza o sospecho de catarro común. Si es catarro común, medidas generales, no dar mayores medicamentos sintomáticos sin antivirales. Buena hidratación, reposo. Estoy sospechando, bueno, si hay influenza, pues me voy directamente al tratamiento. Hay complicaciones. ¿A quién voy a hospitalizar? ¿Qué voy a hacer con los contactos? ¿Cómo se debe de proteger el personal que atiende o que atendemos a este tipo de pacientes? ¿Cómo se debe de cuidar la familia o los contactos que estén con nuestros pacientes? Algo primordial y que lo tenemos todos y que a veces no lo ponemos en práctica: el lavado de las manos, siguiendo todo el protocolo que debe de hacer. Y es cuando uno comprende por qué las medidas que se utilizan en nuestro hospital, no nada más por la transmisión de enfermedades intrahospitalarias, sino lo que traen de la calle o lo que nos llevamos a nuestras casas. El otro punto: ¿a quién debo de vacunar? En teoría sería a toda la población. Pero ¿qué es lo que pasa también? ¿Quién de nosotros no ha rechazado la vacuna? Muchas veces ustedes en la práctica, ¿verdad?, proponen la vacunación a sus pacientes. ¿Y qué nos dicen? No. Una gran cantidad de los pacientes dicen no. Y esto es porque dicen que da muchas reacciones secundarias. He sabido que a mi vecina le platicaron que le aplicaron a su tía la vacuna y se enfermó. Esas son las razones que nos dan los pacientes. ¿Realmente eso sucede? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Qué tan efectiva es nuestra vacuna? 75%. ¿Cuál es la razón de que sea ese 75%? Porque los virus se están recombinando, aparecen nuevas cepas. Y recuerden que la mejor vacuna que tenemos es la de 4 cepas. La gran mayoría, desafortunadamente aquí, el sector salud, nada más la de 3 cepas. Entonces, ¿quiénes son esas 4 cepas o cuáles son esas 3 cepas? Dicen que es el H1N1, pero es el grupo A, que es el porcino. Las 3 o las 4 es que llevan A, B y C, más otra variante de la A, la H1N1. Esa es la diferencia. Entonces debemos de saber qué es lo que estamos administrando a nuestros pacientes. ¿Cuándo los debemos de vacunar? ¿Cuándo es la mejor época? Septiembre y octubre. Pero tenemos otro gran problema: ¿cuándo se liberan las vacunas?
se liberan en el mes de septiembre, pero COFEPRIS, la distribución, el almacenaje adecuado nos los llevan hasta el mes de liberación de noviembre para el sector salud. A nivel público lo tenemos a partir de, si nos va bien, septiembre, octubre. Es cuando debemos de vacunar a nuestros pacientes. Porque acuérdense, y por eso se llama influenza, porque estaba influenciada por los elementos. ¿Sí? Y uno de los principales elementos que nos causa es el frío. ¿Sí? Si hacemos el recorrido histórico, se acordarán que fue en Italia en los meses de invierno, cuando aparecían este tipo de crisis. Entonces, o de epidemias. Entonces, vamos a preveniendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Por eso es que no tiene tanto éxito nuestra vacunación, al menos que en las grandes poblaciones como la Ciudad de México, porque la empezamos a distribuir muy pasado o muy avanzada ya la época. Entonces, antes de que estamos protegiendo a los pacientes, ya están apareciendo los casos. Y, no conforme con eso, pues también los virus se están recombinando. Y a lo mejor vacunamos contra las 4 cepas que esperábamos que surgieran. Pero ¿qué creen? Que la madre naturaleza dijo, no, me voy por el camino C. Y entonces apareció un nuevo subgrupo para el cual no estamos protegidos. Y entonces ahí sí podemos utilizar los medicamentos antivirales. Continuamos con nuestros algoritmos y llegamos a los datos de alarma. ¿Cuáles son los datos de alarma? De los que hemos estado recibiendo algunos de los pacientes en urgencia o que nos llegan de urgencia, principalmente empiezan con datos de dificultad respiratoria o de insuficiencia o franca insuficiencia respiratoria. Ante la sospecha de esto, es mejor hospitalizar a nuestros pacientes. Tenemos bajo vigilancia 72 horas, iniciar el tratamiento de inmediato con antivirales, ¿verdad? Y con antimicrobianos de amplio espectro, principalmente contra el famoso Staphylococcus aureus. Pero en nuestro medio puede ser cualquier otra bacteria. Entonces, y darles atención rápida y oportuna en cuanto al apoyo ventilatorio, estar vigilantes, porque como ya lo vimos, en México tenemos todavía defunciones, y no nada más en México, a nivel mundial, todavía es una de las grandes causas o del incremento de las muertes de los pacientes de edad avanzada por esta causa. Y no es otra cosa más que neumonía adquirida secundaria a un proceso viral. Y lo que habíamos ya comentado, la prevención, obviamente el uso de las mascarillas o cubrebocas. ¿Es suficiente las de papel? ¿Quién las debe de usar? ¿Quién las debe de usar? ¿El público en general? ¿El paciente? ¿Quién? Pues para empezar, el paciente. ¿Por qué? Porque como bien lo comentábamos al principio, ¿cómo se expande esta enfermedad? A través de las gotitas de flujo famosas. ¿Y quién está emitiendo cargadas con virus? En nuestros pacientes. Entonces retengámonos en ellos lo más que podamos. Si vamos a ir a grandes centros, ¿me puedo proteger? Sí. Todos sabemos cómo es la cultura japonesa, cómo andan ellos. Sí, principalmente nos vemos con su mascarilla o con sus cubrebocas. ¿Cuál debemos utilizar? Obviamente la que tenemos, las de papel. ¿Nos da protección? Sí. Recuerden que tiene una protección también limitada. No nos va a durar las 24 horas como comúnmente lo hacen. Hay una fotografía muy significativa que presentó el doctor Embarcadero al principio. Una pareja dándose de besos. Ok, con su mascarilla. ¿Se protegieron? Pues no, no se protegieron. ¿Sí? Entonces, tengamos también cuidado con eso. ¿Quiénes van a utilizar las mascarillas especiales, las de que son un poquito más acartonadas, de mayor duración? Pues obviamente las personas que estamos en el sector salud y sobre todo los que están en urgencias. El lavado de manos, importantísimo, por favor. No llevemos a casa lo que adquirimos
en la comunidad, en los grandes centros comerciales, vamos pasando, alguien estornuda. ¿Sí? La gran costumbre que tienen ahora los jóvenes de saludarse de beso, que la hemos adquirido también nosotros. Entonces también tengamos cuidado, sobre todo en esta época. Entonces son varias cosas que podemos hacer reales, fáciles, para prevenir esa cosa. Y sobre todo, la gran prevención. Hay que perder y hay que educar a nuestros pacientes. Yo les comentaba que por qué no se quieren vacunar, por el miedo a las reacciones. ¿Realmente las reacciones? No. A menos de que sean alérgicos, ¿a qué? Al huevo. Y no es otra cosa porque son virus cultivados en embriones de huevo. Entonces, ese cuidado es el único que debemos tener. Pacientes que sean alérgicos al huevo, no. Otro tipo de contraindicación, pacientes con cuadros activos. Ellos sí. Recuerden que son virus muertos, pero no dejan de ser virus. Y si tenemos una carga viral, ellos se van a recombinar. Y claro que nos van a dar respuestas graves. Entonces, tienen que estar sanos sus pacientes para poderles administrar la vacuna. Hay otra serie de reacciones a los medios que llevan la vacuna, pero son extremadamente raros. ¿Sí? Entonces, bueno, no, si por un caso en 10 millones, pero ese caso en 10 millones nos da más mala información que los 10 millones que sí se vacunaron. ¿Y cuál es nuestro papel? Pues obviamente saber tratar las complicaciones que se dan, que afortunadamente en un principio son muy pocas en los pacientes en cuanto a las vías aéreas superiores. Y estas complicaciones básicamente son, aquí había ¿cómo se llama? ¿Cómo se maneja ahí? Un video. ¿Cuáles son las complicaciones? Obviamente hacia oídos y hacia senos paranasales. Aquí nos vamos a permitir de lo que es una exploración ya de nuestra especialidad en una complicación muy común para nuestro medio, poco para el médico general, porque las complicaciones es aproximadamente el 2% de los pacientes que sufren influenza. Y vemos una exploración de la fosa nasal, con un endoscopio, en donde vemos la nasofaringe, pero vean el escurrimiento, al fondo tenemos la trompa de Eustaquio, con su rodete, pero vean ese moco amarillento saliendo de la pared lateral, ¿sí? Porque recordemos que es por donde escurre el seno maxilar, siguiendo la vía natural. ¿Sí? Y ahí estamos viendo cómo viene el ósteo del seno maxilar. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando llegan nuestros pacientes, explorarlos en forma adecuada, ¿sí? Para tratar las complicaciones menos severas. Recuerden, la complicación más grave son las respiratorias, la más común, sobre todo en diabéticos, en pacientes seniles o en niños, o en mujercitas embarazadas. Son los que debemos vigilar con mayor frecuencia. Y obviamente los pacientes inmunocomprometidos con SIDA o HIV positivos, ¿verdad? Pacientes también con enfermedades cardíacas, enfermedades debilitantes, en fin. Creo que a grande modo, el mensaje que quiero que se lleven son dos cosas. Primero, saber diferenciar lo que es un resfriado común, lo que es la influenza. Espero que hayamos despertado un poquito su interés en ese punto de vista. Segundo, la prevención, la vacunación. Tercero, dar antivirales exclusivamente a los pacientes que sospechemos que tienen un problema realmente viral por influenza. Resfriado común, cuidados, nada más. Muchas gracias. Bien, ¿algún comentario o pregunta para nuestro expositor de este día? Doctora Flor. Sí, yo quisiera hacer un comentario sobre, bueno, a nosotros nos tocó vivir la pandemia en 2009. El hospital empezó a haber muertes desde un año atrás, desde octubre del año anterior.
gente joven de 23 años con neumonías atípicas que se murieron en la UCI. Hubo aquí alrededor de 9 muertos desde en la pandemia. Aquí se empezó a encontrar que los pacientes se morían de miocarditis y de hepatitis y de falla renal. El trabajo está presentado en el American Thoracic Society de lo que pasó aquí en el hospital. Y si alguien aprendió sobre influenza después de la pandemia fue México. Hay muchísimas publicaciones al respecto. Y México es un nodo de vigilancia epidemiológica de la red mundial, de la Organización Mundial de la Salud, en influenza. Tiene muchos centros de vigilancia epidemiológica y aquí se concentra una gran información en el INDRE, en la Subsecretaría de Prevención y Promoción, ¿sí? Que es como el CDC de Atlanta, donde se hacen realmente todos los estudios y a donde se tiene un sistema de vigilancia epidemiológica, que valdría la pena que nosotros revisáramos periódicamente, porque si no, no nos damos cuenta de qué está pasando, ¿sí? Por un lado, la temporada termina oficialmente en la semana 20, que es en mayo, ¿sí? Hasta la semana 20, en mayo, teníamos alrededor de 7.200 casos comprobados, que no clínicamente los que realmente suceden en el país, comprobados. Eso quiere decir que esos pacientes les hicieron PCR, ¿sí? Por medio del sistema de vigilancia epidemiológica, y tenemos alrededor de 811 muertes hasta la semana 20, ¿sí? Después se decreta que hay hasta la semana 33, el último reporte fue hace 6 días del sistema de vigilancia epidemiológica, y en esa porción interestacional, que así le llaman, son los reportes interestacionales de influenza después de la semana 20, llevamos alrededor de 300 casos más, con 12 muertes más, y ahí empiezan a verse virajes de los tipos de influenza que se están presentando, porque si bien en esta temporada es H1N1, se supone que el año que entra va a ser al revés, H3N2. En estas últimas muertes de las semanas interestacionales, ¿sí? Vamos en la semana 33, llevamos casos de muertes por influenza B, ¿sí? Por influenza B. Ahora quiero hablar un poquito de las vacunas. La vacunación es la medida más preventiva y más eficaz que existe contra la influenza. Este es un axioma, ¿sí? Y el que nosotros lo tenemos que tener absolutamente claro como personal de salud. Somos población de riesgo. Todo el personal de salud tiene que estar vacunado. La vacuna está diseñada para las personas de 6 meses en adelante. Punto. De ahí para arriba, todo el mundo tiene que estar vacunado, ¿sí? Y el personal de salud es el primero que tiene que estar vacunado, porque es el que va a recibir a la mayor parte de los casos. Yo les puedo platicar de compañeros intubados en la UCI por no vacunarse. Efectivamente, la eficacia es del 75%. Lo que sí sabemos de todas esas muertes, porque también está reportado, es que el 95% no estaban vacunados. O sea, las complicaciones y las muertes se dan en personas no vacunadas, ¿sí? Entonces, pues nosotros no queremos ser parte de esa estadística, ni las familias. Esto es una cuestión de personal de salud y las familias enteras vacunándose. Efectivamente, en México la vacuna es una vacuna trivalente. Hasta la gestión pasada se le compraba a Sanofi y a Aventis toda la dotación de vacuna. Aprendimos que nos teníamos que vacunar y se vacuna para población de riesgo, ¿sí? Que es después de los 6 meses el esquema para los niños, para los adultos mayores, ¿sí? De 60 años en adelante, que es la población de mayor riesgo, porque ahí es donde se dan los grupos de mayor mortalidad, ¿sí? Y las personas con enfermedades crónicas degenerativas, léase EPOC, cardiopatías, diabéticos, obesos, y las mujeres embarazadas. Todas las mujeres embarazadas se tienen que vacunar porque son población de riesgo, pero eso lo tenemos que saber nosotros. O sea, los primeros que les tenemos que dar información a la comunidad somos nosotros, ¿sí? Eso es sumamente importante. Efectivamente es una vacuna trivalente que se diseña de acuerdo a las proyecciones epidemiológicas para la siguiente estación. Hay una cosa que se llama oportunidad para la vacunación, que tiene que ver con lo que dijo el doctor. En cuanto sale la vacuna hay que ponérsela, ¿sí? Y aún después, así sea febrero, marzo o abril del siguiente año, hay que ponérsela, si no es que se ha puesto. Claro que
Claro que la efectividad va a disminuir porque ya va variando el virus, como dice el doctor, efectivamente, pero siempre da una cierta protección. Y otra cosa por la que no se tiene una eficacia tan alta es la edad de las personas. Entre más edad vamos teniendo, menos eficacia presenta esta vacuna. En los adultos mayores no es más eficaz que del 60%, pero aún así sabemos también que al paciente que se vacuna, si le da influenza, le va a dar una forma más leve de influenza. O sea, tiene muchas menores complicaciones. ¿Cuál es la complicación? Pues la neumonía, ¿sí? Ustedes saben que los pacientes que son cardiópatas y les da influenza se pueden morir en el siguiente año solo de la falla cardíaca y del estado proinflamatorio y procoagulante que confiere la influenza al corazón. Eso solamente por hablar de corazón, ¿sí? Más la neumonía. Entonces, ahora hay vacunas tetravalentes. Ninguna vacuna tiene virus C. Todas son las cepas H3N2, H1N1 y las 2 de la B. Eso es lo que tiene la vacuna, ¿sí? Ya hay vacuna recombinante, que solamente es para adultos, ¿sí? Se llama Flublok, es la única que hay en México recombinante de 4 tetravalente, solo para adultos y para las personas alérgicas, porque por supuesto que es recombinante, no se incuba en huevo. Entonces, si tienen oportunidad de ponerse una vacuna recombinante tetravalente, hay que ponerse. Y si no, a todo el mundo hay que recomendarle la trivalente del sector salud, porque además es gratuita. En la mayor parte de los países del mundo la gente la tiene que comprar. En México la gente no la tiene que comprar, solo se la tiene que ir a poner. Entonces, ninguno de nosotros tenemos excusa para no ponernos una vacuna contra influenza, ¿sí? Ese es el mensaje que a mí particularmente me interesa decirles, porque la gente se sigue muriendo de influenza. El ISSSTE efectivamente tiene hasta un documento oficial en donde nos da las definiciones operativas de la influenza y de la enfermedad tipo influenza, y cuándo nosotros tenemos que darle tratamiento a un paciente, y con un esquema que ya está bien definido. Solo basta la sospecha clínica suficiente para darle tratamiento al paciente. El tratamiento es más eficaz cuando se lo damos en los primeros 3 días al paciente. Ahí es cuando tenemos la mayor eficacia. Aún así, las guías nacionales e internacionales recomiendan que en cuanto nosotros tengamos la sospecha, así hayan pasado 5 o 6 días, le soltemos el tratamiento al paciente, ¿sí? Porque vamos a disminuirle los riesgos de complicación y de muerte, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quería comentar acerca de la influenza. Es un tema apasionante, muy interesante. En Estados Unidos la vacunación para el adulto mayor es high dose, o sea, para que tenga una respuesta mayor es una vacuna de alta dosis, ¿sí? Para despertar una mayor respuesta inmunológica. Esta no la tenemos en México, pero está ahí. Acaba de salir una update de la CIP hace 2 semanas sobre vacunación, ¿sí? Y en especial sobre vacunación de influenza y neumococo, que se tienen que poner las 2, ¿sí? Porque la gente se muere sí de influenza, pero se muere por la infección agregada de neumococo, ¿sí? Neumonía por neumococo, y por eso se mueren las personas. Entonces hay que ponerse las 2 vacunas, más cuando es población de riesgo. Pues nada más. La doctora Flor Ávila es médico internista, es geriatra, es una experta en vacunación del adulto mayor y es nuestra jefa de enseñanza del hospital. Para los que no la conocen, sepan quién nos dio este gran mensaje. Doctor Raúl Alfonso Navarro, nuestro médico infectólogo pediatra. Bueno, buenos días, doctor. Pues qué interesante ver los aspectos generales, porque todos debemos tener información independientemente de la especialidad que tengamos. Algunas consideraciones. ¿Por qué no se vacuna a toda la población? Porque no hay vacuna suficiente. Aproximadamente se calcula que la cantidad va a ser 40 millones del sector salud y 3 o 4 millones del sector privado. Entonces, pues ni con todas esas se alcanzaría a vacunar a toda la población. ¿Por qué se escogieron ciertos grupos? Porque son los más vulnerables. Pero actualmente la política es ampliar la vacunación al escolar, porque es el mayor transmisor. La quiere en la escuela, llega a la casa, se la pega a los niños chiquitos, se la pega a los abuelitos. Entonces el programa trata de cubrir al adolescente y al escolar.
Las muertes que han sucedido en los últimos años han sido, como dijo la doctora, en adultos jóvenes que no estaban vacunados y que llegaron a tener complicación. Y la otra, no hay ninguna contraindicación porque la cantidad de proteína de huevo que contiene la vacuna es tan insignificante que no causaría ninguna reacción en el paciente. Entonces, aún con la alergia a la proteína del huevo, se puede vacunar ese paciente. Y la otra, ¿por qué se está tardando en la producción y en la distribución de la vacuna? La doctora mencionó también, se está ampliando el periodo que se considera epidemiológicamente de influenza es de la semana 42 a la semana 20. De 5 años para la fecha se ha visto que esto se ha prolongado y esto desgraciadamente repercute en la producción de la vacuna, porque se tiene que ver qué subtipos se presentaron para poder predecir cuál es la vacuna que se va a administrar al año siguiente. Está programado en este año, como ha habido casos, todavía nosotros tuvimos uno en la semana pasada, que la vacuna a lo mejor se libere este año hasta diciembre, doctor. Entonces, y la otra, Sanofi, está programando también que dentro de 2 años, a más tardar, en México, a nivel nacional del sector salud, se tenga la vacuna cuadrivalente, que cubra los 2B, porque los últimos casos que han causado mortalidad y que se pensaba que el virus B no era tan patógeno, han sido por virus B, específicamente el que no trae la vacuna en este momento. Entonces, sí son consideraciones importantes. Cuando surgió la primera epidemia en el 2009, recordaremos que a todo el que había estado en contacto con el paciente le zumbaron su tratamiento y lo vacunaron. No, actualmente el tratamiento para los contactos está bien establecido, solo aquellos que desencadenen sintomatología, si no, no, porque precisamente es otro de los factores para crear resistencia. Y lo que es más triste, doctor, y no sé si hay alguien de medicina preventiva aquí que no me deje mentir, el grupo que menos se vacuna del hospital es el grupo médico. Ni siquiera el 20% del personal médico se ha aplicado la vacuna. Entonces, pues yo creo que para poder pedir algo hay que poner el ejemplo, ¿no? Vacunémonos nosotros para que se vacunen los demás. Los primeros años a mí todo el personal de pediatría me preguntaba, ¿usted ya se vacunó? Le digo, sí, yo ya me vacuné. Ah, pues si ya se vacunó, entonces también nos vamos a vacunar. Yo creo que hay que perderle el miedo a la vacuna. La vacuna es muy segura y muy efectiva. ¿Qué sucede? Que dice la gente, de todos modos si me vacuno me va a dar la influenza. Sí, puede darle la influenza, pero a lo mejor no le da tan grave. Y si le da grave, bueno, a lo mejor ya no se complica. Y si se complicó, bueno, a lo mejor no termina en la terapia. Y si no termina en la terapia, bueno, a lo mejor ya no se murió. Entonces, en todos esos ámbitos se puede justificar la aplicación de la vacuna. Muchas gracias, doctor, y felicidades. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario, pregunta? La doctora Mejía. Allá va el micrófono, doctora. Comentar que dentro del esquema de vacunación del adolescente está la vacuna de influenza. Ya está bien establecido que el adolescente debe vacunarse y obviamente también lo mencionan ustedes, el adolescente embarazado. Sabemos que somos el país número 1 en embarazo en adolescentes, entonces también hay que vacunarla en cualquier momento que se embarace, en cualquier momento del embarazo se puede embarazar sin ninguna complicación. Muchas gracias. Como verán, es lo que yo decía también en un principio. Afortunadamente tenemos expertos que nos pueden dar mayor luz en este camino, ¿verdad?, de la influenza. Pero una cosa muy importante, también las actas nacionales, como bien lo dijo el doctor, no alcanzan para vacunar a toda la población. ¿Quién va a proteger a ese grupo? Porque las últimas estadísticas dicen, Puebla lleva el primer lugar en cuanto a nuevos casos. Y Oaxaca se lleva el primer lugar en defunciones. Entonces vemos también que los grupos más desprotegidos, desafortunadamente, a pesar de los programas de salud nacional, van a continuar desprotegidos o continúan desprotegidos. Ojalá, como dicen los doctores, ¿verdad?, los expertos que tenemos ahorita,
el 100% de la población, nos vacunamos. Pero también, como lo dijo el doctor, ¿por qué no nos vacunamos nosotros? Que ese sea un mensaje final. Vacunémonos. Gracias. La vacuna va a estar disponible en el edificio anexo, en la planta baja. Ahí está la unidad de medicina preventiva y el área de vacunación, y es gratis para todos los que estamos dentro del hospital. Bien, pues doctor Roberto Ríos Nava, no me queda más que, a nombre de la dirección del hospital y de la coordinación de enseñanza e investigación, agradecerle su excelente conferencia. Doctor, le hago llegar su constancia posteriormente. Muy amable, démosle un fuerte aplauso a nuestro profesor de este día. No olviden que nuestras sesiones semanales se graban, se editan y se suben a nuestra página www.consultadelsiglo21 con arábico 21.com.mx. Ahí las pueden ver. En biblioteca, en el área de galería, están nuestras sesiones académicas semanales. También las pueden encontrar en YouTube para que realimenten su conocimiento. Les agradecemos su presencia y nos vemos el próximo jueves aquí en el auditorio a las 8 en punto. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.